Hola a todos, listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la escalada de violencia en Jenin, Cisjordania. Tenemos informes sobre la operación militar israelí, Muro de Hierro, y lo que ha desencadenado. Sí, vamos a ir más allá de los titulares y tratar de comprender las complejidades detrás de esta situación. Exacto. Comencemos con el contexto. Muro de Hierro se lleva a cabo en Jenin, considerado bastión de las milicias palestinas, y ocurre justo después del alto del fuego en Gaza, con el intercambio de rehenes y prisioneros. ¿Puedes ahondar un poco en este trasfondo? Claro. Lo que llama la atención es que, semanas antes de Muro de Hierro, la Autoridad Nacional Palestina también realizó una operación en Jenin contra milicias islamistas. Es decir, la zona ya era un polvorín, incluso antes de la intervención israelí. Interesante. Y ahora, con este aumento de la presencia militar israelí en Cisjordania, la tensión se dispara. Sin duda. Israel argumenta que busca fortalecer sus esfuerzos antiterroristas. Pero ¿a qué precio? El Ministerio de Sanidad palestino reporta al menos 8 palestinos muertos y 35 heridos durante la operación. Cifras alarmantes. Y los detalles de la operación son aún más preocupantes. Bombardeos aéreos sobre Jenin y su campamento, incluso un ataque a un vehículo cerca de una escuela. Y no solo eso, se habla del uso de helicópteros artillados y francotiradores en los tejados. La Media Luna Roja Palestina denuncia que se les impide acceder a los heridos. De ser cierto, estaríamos ante una grave violación del derecho internacional. Sin duda, una situación delicada que amerita una investigación a fondo. A esto se suman las declaraciones de los líderes. Netanyahu insiste en que la operación busca erradicar el terrorismo y fortalecer la seguridad en Cisjordania. Y Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, fue más allá. Declaró que Cisjordania es el siguiente objetivo después de Gaza y Líbano en la campaña israelí contra el terrorismo. Declaraciones muy significativas, sobre todo la de Smotrich, apuntan a una posible escalada del conflicto más allá de Jenin, con graves consecuencias para la región. Y por supuesto tenemos la reacción de Hamás, llamando a los palestinos a intensificar los enfrentamientos con el ejército israelí. Claro. Y toda esta escalada de violencia nos lleva a preguntarnos, ¿cómo impactará esto en el proceso de paz si es que aún podemos hablar de uno? ¿Es este el camino hacia una solución? Preguntas difíciles pero cruciales. Para comprender mejor la magnitud de la situación, creo que es importante analizar las cifras de la violencia en la región. Totalmente de acuerdo. Las cifras nos ayudan a dimensionar el costo humano de este conflicto. Cisjordania vive su mayor espiral de violencia desde la segunda intifada. Quizás para quienes no están familiarizados con el término, podríamos explicarlo brevemente. La segunda intifada fue un periodo de intensos enfrentamientos entre israelíes y palestinos, desde el año 2000 hasta el 2005, con miles de muertos en ambos bandos. Gracias por la aclaración. Retomando las cifras actuales, en 2024, al menos 491 palestinos murieron por fuego israelí en Cisjordania, incluyendo al menos 75 menores. Y la violencia continúa en 2025. En lo que va del año, ya van al menos 26 palestinos muertos en ataques israelíes, 5 de ellos menores de edad. Una tragedia que nos interpela a todos. Y desde el 7 de octubre de 2024, tras los ataques de Hamás, la cifra total de palestinos fallecidos en incidentes violentos con Israel asciende a 800, incluyendo más de 178 niños. Cifras que reflejan una realidad desgarradora. Ante esto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir a la construcción de un futuro más pacífico en la región? Es realmente una situación que nos hace reflexionar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para frenar esta espiral de violencia? Y es que, ante esta situación tan compleja, surgen muchas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo impactará esta escalada de violencia en el proceso de paz si es que aún podemos hablar de uno en la región? Es la pregunta clave. Algunos analistas creen que este tipo de operaciones militares alejan aún más la posibilidad de un acuerdo negociado, mientras que otros argumentan que son necesarias para combatir el terrorismo y crear las condiciones para la paz. Claro, entiendo, pero lo que parece innegable es que la desconfianza entre israelíes y palestinos es profunda, y con cada episodio de violencia, esa desconfianza se arraiga aún más. Totalmente de acuerdo, y eso nos lleva a otra pregunta fundamental. ¿Cuáles son las perspectivas de una solución a largo plazo? ¿Es siquiera imaginable un futuro de paz en la región? Sinceramente, al ver el panorama actual, es difícil ser optimista. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que incluso los conflictos más arraigados pueden encontrar una resolución aunque tome mucho tiempo y esfuerzo. Comparto tu punto de vista y aquí es donde el papel de la comunidad internacional se vuelve crucial. Es fundamental que actúen como mediadores, que faciliten el diálogo y que presionen ambas partes para que busquen una solución pacífica. Sí, pero también hay que ser realistas. La comunidad internacional a menudo se encuentra dividida en este conflicto con diferentes países apoyando a una otra parte. Es cierto, pero eso no significa que debamos renunciar a la diplomacia y a la búsqueda de una solución negociada. De hecho, la complejidad del conflicto exige aún más compromiso por parte de la comunidad internacional.
Y hablando de compromiso, me pregunto qué podemos hacer nosotros como individuos. A veces es fácil sentirse abrumados ante una situación tan compleja y distante. Es comprensible sentir esa impotencia, sin embargo, incluso desde la distancia podemos informarnos, podemos hablar sobre este conflicto con nuestros amigos y familiares, podemos apoyar a organizaciones que trabajan por la paz y podemos exigir a nuestros líderes que actúen de manera responsable en la búsqueda de una solución. Es decir, que no debemos subestimar el poder de nuestras voces y nuestras acciones por pequeñas que parezcan. Exactamente, al final la paz no es solo un acuerdo entre líderes políticos, sino también un compromiso que debemos asumir como sociedad. Y eso comienza por entender la complejidad del conflicto, por escuchar las voces de todas las partes involucradas y por buscar soluciones que garanticen la seguridad y la dignidad para todos. Un punto muy importante y para profundizar en esta idea de comprender la complejidad del conflicto, creo que es importante analizar también las cifras de las víctimas israelíes, si bien son mucho menores que las palestinas. No podemos olvidar que la violencia afecta a ambos lados. Por supuesto, es fundamental tener una visión completa del impacto de la violencia. En 2024, 4 personas murieron del lado israelí, 16 uniformados y 24 civiles, incluyendo 10 colonos, 3 de ellos menores de edad. La mayoría de estas muertes ocurrieron en ataques perpetrados por palestinos, pero al menos 4 soldados murieron durante incursiones militares en Cisjordania. Es decir, que si bien la magnitud de la tragedia es mucho mayor del lado palestino, no podemos ignorar el sufrimiento de las familias israelíes que también han perdido a sus seres queridos. Exacto, y esto nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Cómo se percibe esta simetría en el conflicto? ¿Cómo afecta la narrativa de cada lado? Es un tema complejo y delicado. La narrativa palestina a menudo se centra en la ocupación israelí, la expansión de los asentamientos y la falta de un Estado propio. Mientras que la narrativa israelí suele enfatizar la necesidad de seguridad, la amenaza del terrorismo y el derecho a defenderse de los ataques. Ambas narrativas tienen sus propias verdades y sus propias complejidades. Y es en ese espacio donde las narrativas se encuentran, donde la comunicación se vuelve crucial, el diálogo y la empatía son esenciales para construir puentes y buscar soluciones. Completamente de acuerdo, porque al final del día lo que todos deseamos es la paz, la seguridad y la posibilidad de vivir con dignidad independientemente de nuestra nacionalidad o nuestras creencias. Y para cerrar este deep dive, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos, desde nuestras propias realidades, contribuir a la construcción de un futuro más pacífico en la región? Y es difícil ponerse en el lugar del otro después de tanta tragedia y dolor. Y precisamente por eso es importante recordar que las cifras, aunque nos dan una idea de la magnitud de la violencia, no pueden capturar el dolor humano que hay detrás. Detrás de cada número hay una historia, una familia, una comunidad destrozada por la violencia. Totalmente. Y al hablar de narrativas, a veces se simplifican demasiado las causas de este conflicto. Se habla de buenos y malos, de víctimas y victimarios, y se olvida de la complejidad de la realidad. Es cierto, caemos en la trampa de las etiquetas y generalizaciones, sobre todo cuando estamos lejos del conflicto. Pero es crucial recordar que tanto israelíes como palestinos tienen aspiraciones legítimas, miedos comprensibles y un profundo deseo de vivir en paz y seguridad. Exacto. Y para avanzar hacia esa paz es necesario reconocer y comprender esas aspiraciones y miedos. La empatía es fundamental. No se trata de justificar la violencia, sino de intentar comprender las raíces del conflicto, entender qué lleva a las personas a tomar decisiones extremas. Solo a través de ese entendimiento mutuo, de ese reconocimiento del otro como un ser humano con necesidades y deseos similares a los nuestros, podremos empezar a construir un futuro diferente. Un futuro donde la violencia no sea la respuesta, donde el diálogo y la cooperación sean los caminos para resolver las diferencias. Y para llegar a ese futuro, todos tenemos un papel que jugar, por pequeño que parezca. Informarnos, hablar del conflicto con amigos y familiares, apoyar a organizaciones que trabajan por la paz, exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad. Todas esas acciones, aunque parezcan insignificantes, pueden contribuir a crear un clima de diálogo y comprensión, y eso a su vez puede generar las condiciones para una paz duradera. Es un camino largo y difícil, sin duda. Pero como hemos visto en esta inversión en la escalada de violencia en Jenin, la esperanza no está perdida. Hay personas, organizaciones, iniciativas trabajando por la paz, buscando soluciones creativas, tendiendo puentes entre comunidades. Y en ese esfuerzo colectivo reside la posibilidad de un futuro mejor para la región. Así es. Y al final la pregunta es, ¿qué papel queremos jugar nosotros en la construcción de ese futuro? ¿Nos quedaremos como simples observadores o nos convertiremos en agentes de cambio? Esperamos que este Deep Dive te haya inspirado a reflexionar sobre esta pregunta y a buscar tu propia forma de contribuir a la paz. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en un tema tan complejo. Recuerda, la información es poder y la paz es una tarea que nos compete a todos.